Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Bueno, lo hemos dicho con insistencia, hace una semana larga estuvo aquí en la cabina, sentado aquí en este mismo lugar de Radio Red, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Estuvo también con nosotros el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Bueno, todos los funcionarios que han pasado por acá, la coincidencia es absoluta. El tema de conversación hoy, el más importante en Bogotá, tiene que ver con la inseguridad. Una inseguridad que está desbordada, que ya no permite un lugar seguro de refugio. Y siempre surgen las inquietudes y las dudas de si el Estado colombiano y en términos generales toda América Latina están preparados para enfrentar este fenómeno. Ayer nomás estábamos conversando aquí en Radio Red de cómo el narcotráfico tiene cercado a Costa Rica, otrora país paraíso, ¿no? Un oasis. Un oasis. Era policía. No, eso era... Ejército no había. Bueno, fíjese ustedes todo lo que está ocurriendo, Chile, Ecuador, bueno, ni para qué hablar. Y quizás, y lo decimos obviamente con mucho cariño, uno de los chicharrones más grandes que hay en un gabinete es el de la seguridad. Y el que aceptó ese chicharrón es el doctor César Restrepo, que es secretario de Seguridad del Distrito, y en medio de tanta dificultad que hay en Bogotá y tanto reto, ha aceptado venir aquí a la cabina de Radio Red, algo que realmente le agradecemos, porque es importante que la audiencia tenga claro lo que se está haciendo. Bienvenido, secretario, gracias por su tiempo. Buenos días a toda la audiencia y a ustedes por invitarme a su estudio. Me siento muy halagado que me tengan en su mesa. Muchas gracias. Y además es un honor para nosotros que usted lo haga en medio de tanto trabajo que hay hoy por hoy en Bogotá. Bueno, comencemos. Vamos de una vez al grano. Está en marcha en la capital colombiana la nueva estrategia de seguridad de la alcaldía. 6, 7 días tal vez tiene de haberse anunciado ya formalmente con muchos más detalles. Se ha anunciado que había un refuerzo de cerca de 800 policías nuevos. Para la audiencia de Radio Red, que lo está escuchando en este instante, ¿en qué consiste esa estrategia como tal? Bueno, Juan Manuel, aquí es importante decir lo siguiente. Los primeros 6 meses de todos los gobiernos locales son unos meses de transición, porque como está diseñado la estructura del gobierno local en Colombia, lo que pasa es que los planes de desarrollo, los planes integrales de seguridad, duran durante el siguiente semestre después de su terminación. Uh-huh. No obstante esto, el señor alcalde Galán, desde antes de su posición, me dio la instrucción de trabajar de manera estrecha con la Policía Metropolitana de Bogotá y con la Brigada 13 y la Fiscalía Seccional de Bogotá para armonizar la propuesta de gobierno con la cual él fue elegido en la ciudad con los planes operativos que tenían estas instituciones y el esfuerzo de la Fiscalía. De ese trabajo surgió la estrategia operativa de la Policía Metropolitana. Uh-huh. La estrategia operativa de la Policía Metropolitana es el plan que el señor general Gualdrón, a cargo del servicio de policía en la ciudad, diseñó para enfrentar las condiciones de inseguridad que se han venido constituyendo durante los últimos años y enfocó su estrategia en 4 delitos eje, sí, que son homicidio, hurto, extorsión y microtráfico, pero yo diría que más allá de que microtráfico, las economías ilícitas. Por ejemplo, durante estos 57 días, 58 días, la Policía Metropolitana ha estado golpeando centros de receptación, ha estado haciendo incautación de drogas, recuperación de celulares. La Secretaría de Seguridad en compañía de la policía ha afectado varios lugares de criminales que son importantes en esto de las economías ilícitas, pero también de unos crímenes o de unos factores de incomodidad para los ciudadanos que son pequeños, pero que causan mucha molestia y mucha sensación de inseguridad, como por ejemplo los lugares de pinchallantas, donde claro, uy, qué drama. Lo en el clavo. Sí, donde hemos estado haciendo permanentes operativos para poder no solo regular estos espacios, sino adicionalmente identificar los elementos que nos van a permitir acabar con este fenómeno en la ciudad. Entonces, ese plan operativo lo diseñó el señor general Gualdrón y lo ha venido implementando con una estrategia de optimización basada en donde hay la mayor cantidad de delitos, uh-huh, los focos de mayor preocupación de la ciudad y esa focalización tratando de disminuir la incidencia. Y además de eso, pues nosotros ya trabajamos a mucha velocidad
en la construcción del nuevo concepto de seguridad de la ciudad. Y es un concepto de seguridad que tiene como fundamento tal vez la gran primera logro que tuvimos, y es volver a reunir a las instituciones de seguridad en torno a un objetivo común. Eso era un fraccionamiento que era evidente en la ciudad y que desde el primer día tanto la Policía Metropolitana como la Brigada Trans como la Fiscalía trabajan de manera conjunta, muy coordinados para poder revertir el proceso de deterioro que ha tenido la seguridad. Ejemplos de eso: la captura de la banda de los del Cerro. Eran 8 delincuentes que venían robando bicicletas, atracando atletas, atracando la gente en los cerros. Esa ya no existe. Esa está en la cárcel. Y está en la cárcel porque el trabajo entre la policía y la fiscalía hizo que el día que se lanzó la operación sobre los cerros, sobre el área de San Luis para la captura de estos individuos, ya iba una orden de captura lista. Plenamente expedida. Y así ha pasado con las bandas de personas que atacan consumidores de servicios financieros o entidades financieras, y también contra extorsionistas. Una de las cuales estaba dedicada a poner pintadas en garajes de los grupos como estos, como el Clan del Golfo, a mandar panfletos sobre el Clan de Aragua. Se cambiaban las marcas de acuerdo con las semanas, pero en últimas, cuando fueron capturados, lo que descubrió la policía es que no pertenecían a ninguna de esas estructuras, sino que estaban aprovechando marcas criminales para atemorizar más. No eran tal. No, eran una banda de extorsionistas de la ciudad, pero que utilizaban marcas criminales para aumentar su poder de atemorización. Y para intimidar aún más. Exactamente. Yane. Bueno, secretario, con estos anuncios que hizo el alcalde Galán de los, creo que 700, 800 nuevos policías, uno, ¿de dónde los sacan? Y segundo, ¿para dónde los van a mandar? Es que gastrobares, los bares, no solamente de Bogotá, sino también del norte, sino del sur, están agobiados, los están pidiendo, pero las localidades también. Bueno, entonces, el tema de la seguridad a veces parece muy sencillo, pero tiene ciertas complejidades. Entonces, nosotros en la ciudad estamos complacidos con el apoyo que el señor general Salamanca ha prestado a la ciudad. Ese apoyo, ¿cómo se ha ido construyendo? Entonces, cuando llegó la administración, 450 policías que habían sido dispuestos en la ciudad para fortalecer el dispositivo de Navidad se quedaron en servicio en la ciudad. Esos son los primeros. Una vez estamos terminando el mes de enero, en un consejo de seguridad que se hizo con la Nación, el general Salamanca aprobó 150 policías adicionales que se distribuyen más o menos en 50 para inteligencia, 50 para investigación criminal, y 50 que están entre infancia y adolescencia, que es un sector muy importante a desarrollar, y turismo, que es una de las apuestas de la ciudad. Después de eso, el señor general Gualdrón ha ido aplicando su estrategia operativa y ha ido encontrando, a partir de la operatividad, algunas debilidades adicionales de la ciudad. Y en eso entonces hace la consulta con la Policía Nacional, con el nivel del general Salamanca, y el general Salamanca aprueba 2 cosas la semana pasada. La primera es que 700 miembros de la policía que están en escuelas o en direcciones operativas del tipo nacional en Bogotá van a prestar servicios en momentos del día y en lugares específicos para reforzar el dispositivo en términos de controlar la movilidad, no la movilidad del tráfico, sino los corredores de movilidad de la ciudad, y digamos generar un blindaje adicional. ¿Cómo así? No Que entiendo. la gente pueda caminar tranquila por ciertos sectores. ¿O que las carreteras tengan, que las rutas de la ciudad, las calles tengan policía desplegada para que si un delincuente decide utilizar una moto para cometer un delito, las vías de escape o las vías de movilidad se puedan cerrar fácilmente. Es lo que hay nombres, el mismo sicariato. Hay nombres que se ponen normalmente para explicar candado. Entonces lo que se hace es, con estas unidades, focalizar en su mayoría espacios donde se necesitan poner bloqueos eventuales, y adicionalmente fortalecer la investigación criminal y la inteligencia con esas unidades. Entonces, son dispositivos que entran en momentos del día, que son analizados a la luz de los flujos de personas, porque en los flujos de personas es donde se superpone el crimen, y adicionalmente focos que hay que aumentar la investigación criminal y la inteligencia para poder hacer las capturas. Y en los fines de semana, esos servicios se robustecen a lo largo del día. ¿Sí? Pero entonces, no es que aumenta el parte en 700, sino que esos 700 contribuyen a la seguridad de la ciudad
sumada a la estrategia del señor general Waldron, quien es el que identificó dónde están esas necesidades adicionales. Claro. No hay que olvidar que esta ciudad es una ciudad con un déficit de policía grande. Sí, histórico. Sí, histórico. El único año donde hubo un pie de fuerza casi cercano a los 19.000 policías en Bogotá fue en 2014, 2013, 2014, pero eso fue inédito para esa época. Sí. Con un esfuerzo grande de nación, eso fue inédito. Ahora, entonces, ese déficit genera algunas, digamos, desafíos en el despliegue en la ciudad y que ayuda. Pero adicionalmente, en el día sábado, día domingo, se nos anunció que habían dispuesto 100 miembros de la policía adicional, 100 miembros de la policía adicionales para la ciudad, que deben llegar esta semana, enfocados en la creación de un grupo especializado para la lucha contra el hurto. Porque la lucha contra el hurto no solo se concentra en coger el raponero o el individuo delincuente que toma una moto para cometer un delito, sino también estudiando los centros de receptación. Porque, digamos, esto es como una cadena criminal en la que empieza en el hecho criminal y termina en algo muy importante que yo aprovecho acá para empezar a poner el tema en la conversación de ciudad. Y es, empieza en el raponazo y termina en el que compra lo que raponearon. Claro. La cadena. Y el que compra lo que raponearon es el gran motor movilizador de la cadena del hurto. Es decir, el hurto no lo vamos a poder vencer hasta que como ciudadanos no nos convenzamos que es tan responsable en esa cadena de crimen el que ejerce materialmente el crimen como quien se beneficia al final del valor de ese hurto. El que roba como el que compra lo robado. Exactamente, y eso es un asunto que perdimos en la conversación de ciudad desde hace mucho tiempo. De acuerdo. Secretario de Seguridad de Bogotá, que está esta mañana aquí en Radio Red. Anoche la televisión, no sé si a usted le pasaron el reporte o lo vio, mostró un informe que lo deja uno con una sensación muy, muy agria, por decirlo así. Y tiene que ver con el cartel de los más buscados. Entonces se emite el alerta, se hace el anuncio, aquí está el cartel de los más buscados, ayúdenos a buscarlos. Y resulta que todos los integrantes de ese cartel ya habían sido capturados. Antes, sí. Pero quedaron libres por vencimiento de términos. Es más, el canal Caracol que hizo ese reporte emite una cifra y dice, para capturar estas personas el Estado invirtió 700 millones de pesos. Hay 50 millones de recompensa. Y entonces uno dice, miércoles, ¿tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Las autoridades lo capturan, se pone en marcha una estrategia y a las 24, 48 horas están otra vez libres. Vamos a ver qué ocurre con esos que están en la cárcel de los cerros que usted acaba de contar, que usted le dijo a Yane, no, están todos en la cárcel. Bueno, ¿en cuánto los van a encontrar otra vez allá? Felices de la pelota, riéndose totalmente, alegres, tranquilos. ¿Cómo se rompe ese círculo en medio de una estrategia de este tamaño? En lo urgente, con coordinación. Digamos, esto tiene como varias etapas. ¿Y por qué digo en lo urgente con coordinación? En estos casos de las personas que han sido capturadas, el trabajo muy interesante que viene desarrollando la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía Seccional, y también el Ejército, en unos casos en particular que trabaja con la Fiscalía Seccional, es en lograr estructurar estos casos alrededor de los antecedentes que tienen. Es darle robustez a los casos para que el marco jurídico penal no les sea beneficioso, sino que se logren allegar los suficientes elementos para que no puedan ser puestos en libertad. Y por eso digo que la coordinación es muy importante. Claro, Cuando las entidades trabajan descoordinadas, entonces lo que pasa es que tenemos muy poquitos de la información dispersa que no logran hacer una capacidad robusta para la judicialización. Ese es el esfuerzo que están haciendo estas instituciones, que yo soy testigo de ese esfuerzo y que realmente se lo agradezco, no solo por el trabajo que ellos les impone hacer esto, sino por la voluntad de trabajar coordinados, que no es una voluntad fácil. Uno como ciudadano cree, no, pues eso es que se tienen que juntar, nadie se tiene que nada. Eso claro. Tiene una voluntad personal de individuos, de líderes que dicen, bueno, mi trabajo es sacar esto adelante, y eso es lo que yo estoy viendo dentro de estas tres instituciones en la ciudad, lo cual a mí me tiene contento. Bien. Ahora, eso en el corto plazo. En el mediano plazo, necesitamos volver a tener una reflexión de ciudad, pero una reflexión de país sobre el pacto colectivo sobre la seguridad, que se rompió.
y que alrededor de eso todo el mundo como que se fue distanciando y cada uno se paró en una esquina y no hablamos. Claro. Porque cuando hay ese pacto colectivo sobre la seguridad, entonces se asumen las discusiones sobre, por ejemplo, los obstáculos que hay en el proceso de aplicación de la ley, cómo se resuelven en favor de los ciudadanos. Entonces aquí hay cosas como las leyes de pequeñas causas, el esfuerzo probatorio, la coordinación entre las instituciones, que como les digo, como no son naturales, tienen que abordarse con una sensación de ofrecerle tranquilidad a la ciudadanía. Y en eso el señor alcalde Galán está absolutamente comprometido, no solo en fortalecer las capacidades policiales, sino contribuir a fortalecer incluso las capacidades judiciales. Yo tengo la tarea de una conversación con la rama judicial alrededor de eso. También tengo que decir en esa línea que hay un desafío considerable en el desarrollo de capacidades probatorias y en ese sentido, en que las instituciones encargadas de aplicar la ley tengan suficientes elementos materiales y personal para desarrollar las investigaciones. Y es que además, eso tiene razón usted, porque los jueces siempre han dicho en esta polémica que lleva muchos años, no, es que pues, si a nosotros nos llegan con unas pruebas ahí insuficientes, todo eso, nosotros qué vamos a hacer. Claro. Mándenos casos y mándenos bien sustentada toda la investigación y la captura. Pero entonces tal vez la conversación hay que cambiarla y de quién tuvo la culpa y es cómo mejoramos. De acuerdo. Y esa conversación es escasa. Nosotros desde la ciudad la queremos impulsar. De hecho, con la Policía Metropolitana y con la Fiscalía estamos generando un curso de acción para identificar en casos donde haya sido fallido el proceso de aplicación de la ley, qué es lo que hay que corregir ahí para que ya no pase. Lo más importante de esto es que hay que buscar rutas alternativas, y cuando digo alternativas no es de dejar de aplicar la justicia, sino de cómo compenso el sistema de aplicación de la ley para bajarle congestión. Si ustedes han visto casi siempre la discusión sobre descongestión judicial es o meta más fiscales, o meta más jueces, o hagan más cárceles. Todo eso le puede hacer, pero yo vengo observando, en particular durante estos casi 2 meses, que como sociedad, y aquí les pido el favor que no me escuchen como funcionarios, sino como individuo, y si todos nos ponemos como individuos, tenemos unos comportamientos incívicos desbordados. Y esos comportamientos incívicos desbordados muchas veces derivan en congestión de la justicia, incluso en violencia homicida. Y entonces el sistema en general está estresado y parte es mejorar las capacidades de aplicación de la ley dentro del sistema, pero hay un componente muy importante que no está en la discusión, es que tenemos que ser ciudadanos más juiciosos. No podemos gastarnos en la capacidad del aparato policial y judicial en pendejadas. No lo voy a decir así, ni más faltaba. Pero yo sí puedo. En nuestro comportamiento irresponsable como ciudadanos que deriva en casos judiciales que nos quitan fuerza para luchar contra el crimen. De acuerdo. Kelly Cabana tiene pregunta para el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Nos acompaña esta mañana en Radio Red. Ya le doy un descanso para que se tome ese cafecito. Lo tenemos aquí. Viene armado. Lo tenemos aquí bombardeado. Bombardeado de preguntas. Kelly. Secretario, hemos tenido varios reportes, muchos reportes en los últimos meses de homicidios en la ciudad. ¿Han aumentado los casos de sicariato y qué hay detrás de eso? ¿Sí han aumentado de verdad? Pues percepción. Kelly, los homicidios han bajado durante lo que va corrido del año. Ahora, esa disminución está calculada preliminarmente como en el 13% en lo que va corrido del año, o sea, del 1 de enero a hoy. Los casos de sicariato son más o menos del 50%. Lo que ha pasado en realidad en la ciudad es que hay un mercado del microtráfico que se ha fortalecido. El aumento de la producción de narcóticos en Colombia y el aumento de la comercialización también de sus derivados es una tragedia para las ciudades. Yo les podría decir con absoluta tranquilidad que el gran financiador de cada hurto que hay en la ciudad, cada una de estas motos que es usada para cometer estos delitos contra lugares públicos donde hay ciudadanos, es financiado por el microtráfico. Lastimosamente la discusión sobre el tema del narcotráfico en el país es una discusión que también se fragmentó, se dejó de ver entera
terminó en una gran confusión y dio un espacio inmenso a la producción de drogas, inmenso a los mercados criminales, y pues hoy en día estamos sufriendo eso. Digamos, y en eso también yo creo que el país tiene que hacer un pare y decir, oiga, sí fue bien la forma como abordamos el tema del narcotráfico durante los últimos 6 meses, y en esto ni siquiera estoy hablando de que los derechos que la Corte ampara sobre consumidores estén en entredicho, sino que el problema va mucho más allá. Este no es el problema de una ciudad en Europa que tiene un problema de consumo, este tiene un problema de crimen. De estructura criminal. Exacto. Dicho esto, lo que tengo que señalar es que entonces en Bogotá, ante el aumento de los flujos de estos sustancias, pues ha habido un posicionamiento entre estructuras, y esas estructuras pelean, o esas bandas pelean en áreas de la ciudad por el control de unos mercados. Y pues como pasa en el crimen, la lucha por mercados es una lucha violenta. Ahí, por ejemplo, para la ciudad hay un reto muy grande, y es lograr desarticular esos mercados locales para disminuir la incidencia de la violencia. Pero ese 50% es mayoritariamente asociado a luchas por esos mercados entre bandas pues, de tráfico de drogas. Bueno, Vlado, su pregunta para el secretario de Seguridad del Distrito. Señor secretario, teniendo en cuenta que ha habido muchas ciudades en el mundo a lo largo de los años que han tenido serios problemas de seguridad y que han logrado revertir eso, y se me viene a la mente el caso de Miami. Miami en los 80s, 90s le decían a uno en la noche, no paren los semáforos en rojo. Siga derecho con cuidado, no pare en Estados Unidos, que es sagrado parar en cualquier circunstancia cuando las señales así lo indican. Y lograron revertir eso, y Miami es una ciudad que se volvió mucho más segura. Ahí quisiera yo preguntarle en cuanto a la situación de Bogotá, teniendo en cuenta, la gente dice, pero es que en 2 meses si no han arreglado esto, eso, aquí lo dijo el alcalde, eso no se hace de un día para otro, ¿no? Pero ustedes han tenido como referente algún modelo de alguna ciudad que le haya dado el vuelco al tema de la inseguridad, algún modelo de una ciudad de Estados Unidos, de Europa, incluso de América Latina, donde hayan aplicado modelos que de alguna forma le puedan servir de ejemplo y de referente a la alcaldía para ponerlos en práctica aquí en nuestra ciudad? Bueno, Vlado, voy a empezar la pregunta por otro lado, pero voy a derivar allá. Por otro lado. Bueno, señor. Cuando yo lo escucho a usted, cuando escucho a la gente, me hacen pensar en una ciudad de la década de los 80 o de los 90. Yo quiero recordarles que en Bogotá hubo una tasa de homicidios de 70 homicidios por 100.000 habitantes. A inicios de los 90. ¿Hoy es de cuánto? 12.8. Y era, seguramente su audiencia, hay una parte muy joven, nosotros los viejitos ya somos más poquitos porque nos vamos muriendo. Oigan a mi tío, pero también ¿de en qué esa año es? De secreto. Hágale. Ay, bien. Por razones de seguridad. Usted no tiene más de 40 años, más de 45 años. No, joven, sí. Del 76. No. Entonces, Al favor, y con respeto así con sus Va a mayores. cumplir ¿no? 48 añitos apenas. Está nuevo, como dicen en la costa. Sí. entonces les decía que también para esa época uno salía, podía estallar una bomba. O sea, la condición de seguridad, como yo oigo escuchar a los ciudadanos hoy, es como si fuera la de esa época. ¿De dónde venimos? Y digo, venga, un momento, no perdamos la perspectiva que hay unos problemas de seguridad, sí, pero esta no es la Bogotá hace 20 años. Ni un momento ni estábamos en unas condiciones mucho más cómodas y de un día para otro todo se volvió todo reventó. Lugar oscuro. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva de lo que está ocurriendo. Esto es muy difícil para mí decirlo porque claramente, y esto a mí me gusta decirlo así, yo hace 57 días era un ciudadano común y corriente. Ni tenía seguridad, nunca tuve un cargo, digamos, de primera línea de liderazgo, o sea, a montar en Transmilenio, Ojo con la primera línea, en patineta, todo, era un ciudadano común y corriente. Y entonces, cuando oigo hablar así las personas, me pongo a reflexionar y digo, ¿qué es lo que pasa? También voy y miro los indicadores. Los indicadores en todos, menos en 3, lesiones personales, hurto y extorsión, en todos
por lo menos en los hechos conocidos, es decir, las noticias criminales o las denuncias, que es lo que se puede saber, están disminuyendo durante los 2 meses. Lesiones personales, arriba, mucho, porque el consumo de alcohol es desmedido. Desmedido, el alcohol está causando grandes problemas, digamos, de convivencia. Y hay alrededor de eso todo un fenómeno que nos toca como sociedad volvernos a culturizar. Yo no sé si es pospandemia o lo que sea. Entonces, en estos tengo los indicadores y me dan que por lo menos en denuncias y en hechos, adicionalmente cuando comparo con la ciudad del pasado, pero además cuando comparo con las 50 ciudades, ayer salió ese listado, alguien hizo un ranking y dijo 50 ciudades, y ahí Bogotá no aparece por ningún lado. Y entonces digo, oiga, toda la conversación se torna, se torna en que como si Bogotá fuera el gran problema de seguridad de la ciudad, del país, y no, aquí hay unos problemas de seguridad, que pues, yo vengo durante 20 minutos explicándoles cómo nos toca enfrentarlos, qué estamos viendo y todo, pero hay que tener cuidado en la construcción de un imaginario de una ciudad que tiene muchos más problemas de los que tiene. Porque eso, en últimas, empodera a las marcas criminales. Claro. Y al empoderar a las marcas criminales, a través del temor, le permite a delincuentes de boca monta y a delincuentes poderosos aprovechar el temor de los ciudadanos para incrementar su incidencia. Terminado esta introducción que me parece muy importante, porque es un llamado a la reflexión que estoy haciendo, y es muy importante señalar, no es que la administración no esté preocupada, porque claramente hay un proceso paulatino desde hace más o menos 4 años, incluso 6, desde durante el posacuerdo, el país se ha venido deteriorando la seguridad, economías criminales, todas las cosas, entonces eso se va deteriorando. Nos preocupa mucho, nuestro objetivo es revertirlo, cambiar la forma de la dinámica de seguridad en la ciudad, pero esto hay que compararlo en relación con tiempos y con tipos de cosas que hay. Ido a eso, sí tenemos un modelo de seguridad para la ciudad, pero ese modelo de seguridad no es el de Baltimore, Oslo, Nueva York. No, Baltimore está en una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Vean The Wire. Es más, serie es raro porque mientras que Nueva Orleans tiene una tasa de homicidios de 30 homicidios por 100.000 habitantes y Bogotá tiene una de 12.9, este imaginario haría pensar a alguien que es más fácil es mejor ir a Nueva Orleans que a Bogotá. Eso es una cosa que es impresionante. Entonces, vuelvo al punto. Nuestro modelo de seguridad, lo que yo llamo el concepto estratégico sobre el cual estamos haciendo la política, en lo que se enfoca es en identificar cuáles son los elementos que hay que tocar de manera focalizada para poder ponerse adelante del delito y no seguir corriendo detrás de él. Uno de esos muy importante, y el señor alcalde Galán es absolutamente claro a su gabinete en las órdenes al respecto, es la seguridad no cambia si no cambia la ciudad. Entonces, los entornos problemáticos de la ciudad hay que cambiarlos. Y por eso todo el gabinete trabaja conmigo en la identificación de entornos problemáticos para aplicar todas las capacidades de la ciudad y cambiar las condiciones que facilitan el crimen. Sí. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. ¿Descansamos un par de minuticos, le parece? ¿Sí? Si me va a terminar esto, me demoro 30 segundos. Por favor. Sí. Entonces, cambiar los entornos problemáticos, involucrar a toda la administración, pero hay algo que es mucho más importante. Encontramos una ciudad dividida, fracturada, nadie habla con nadie, lugares donde ha habido eventos contra Los restaurantes, barrios cambiaron. cuando lo que estamos haciendo en la Secretaría es que donde hay un evento crítico bajamos y estudiamos el lugar. ¿Y qué hemos encontrado? Los vecinos no se conocen. Es que Los vecinos no hablan con la policía. La mezcla del uso del suelo. Aquí hay un edificio de vivienda, pero al lado hay un restaurante y al lado hay una droguería. Todos esos elementos de la malla urbana lo que nos muestra es que hay una separación donde los delincuentes están felices. Entonces, el segundo elemento muy importante de nuestra estrategia es volver a reunirlos a todos en torno a ese pacto de seguridad. Y si el alcalde o la alcaldesa no habla con la policía, pues peor, ¿no? 6:39 en Colombia. Usted escucha Radio Red, una mirada diferente. Barcelona, 13 grados. Lluvia. Bruselas, 7 grados. Cielo nublado.
París. La radio dice. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz miércoles. Soy Valesca Alvarado y qué gusto acompañarlos con el pronóstico del clima en Radio Red. Una mirada diferente. Pero Patrick, mi amor. Ya vamos a medio camino de semana. Hoy es, como yo le digo, el ombliguito de la semana. Y qué gusto es acompañarlos en este recorrido climático que lo empezamos hoy en Bogotá. La capital del país ha despertado con 9 grados, mientras que Bucaramanga, la ciudad bonita, capital santandereana, a esta hora tiene 17 grados. Medellín, la eterna primavera, en cambio registra 22 grados, mientras que la sucursal del cielo, capital del Valle del Cauca, tiene a esta hora 27 grados. ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato al sur del país? Vámonos para Pasto. Pasto estos días ha estado bastante fría, sin embargo, hoy tendrá temperaturas entre los 15 y los 17 grados, un poquito más caliente de lo común, mientras que en Cauca, en Popayán, la temperatura irá hasta los 25 grados. Nos vamos al eje cafetero, empecemos hoy por Armenia, que tendrá un registro de 13 grados, mientras que Pereira alcanzará los 16 grados y Manizales 19 grados. Nos vamos para la costa Caribe, empecemos hoy por Cartagena, tendrá temperaturas de hasta 31 grados, mientras que la arenosa Barranquilla tendrá 28 grados y Santa Marta 25 grados. Finalicemos este recorrido en los llanos orientales. Hoy Villavicencio tendrá temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Que tengan un feliz miércoles. Hasta acá el pronóstico del clima en Radio Red. Una mirada diferente. Usted escucha al Capi Romero en Radio Red. Una mirada diferente. Este es el top de Radio Red. Este es nuestro ranking de hoy. 6:41 minutos y vamos con nuestro ranking de hoy. ¿Al secretario Restrepo le gusta el vallenato? No mucho. No mucho, pues hoy va a tener que escuchar vallenato. Vea, hoy vamos a recordar en nuestro ranking a uno de los grandes del vallenato, a Jorge Oñate, a 3 años de su fallecimiento, así que vamos con sus mejores canciones. Número 5. Y en el número 5, Noche sin luceros, una magistral composición de un compositor con el que hablamos en el día de ayer, Rosendo Romero Espino, que Jorge Oñate grabó con el acordeón de Colacho Mendoza, quien había sido rey vallenato en 1969. Bueno, ya en la canción se grabó en 1976, Jorge Oñate había dejado los hermanos a López. Aquí lo escuchamos contando de sus inicios. Yo nazco del vientre de mi madre y de pronto se me da por cantar vallenato y grabo con Emilio Oviedo, fue que yo grabé la primera vez, 8 temas, y después grabo con los López. De allí sale la era del cantante. Después de mí salió Poncho Zuleta a los 6 años. Después sale Rafael Orozco, después Diomedes, Beto, Villazón. Y ahí ha venido la carrandanga que han salido ahora en este momento. Y esa es la número 5, Noche sin luceros, recordando al ruiseñor del Cesar, Jorge Oñate, a 3 años de su fallecimiento, pero su música nos queda.
Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Entramos ya en la recta final de nuestro diálogo de esta mañana. Hemos arrancado muy temprano con el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Los temas de seguridad que son tan importantes para la ciudadanía. Yane. Bueno, le iba a preguntar sobre ese informe de la Defensoría del Pueblo que salió ayer, esa alerta temprana, sobre el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, en fin, muchas de estas bandas criminales que estaremos en Bogotá disputándose sus territorios. Le pregunto, señor secretario, a propósito de lo que usted nos acaba de decir, que ese aumento, quizás el aumento por el microtráfico y que ese es el tema, por esa la presencia de estas bandas criminales en Bogotá. El tema del microtráfico como tal es lo que las ha llamado a que centren sus operaciones aquí en la ciudad. Esta alerta temprana, Yanelda, es una evolución de unas alertas, de unas observaciones que la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo desde 2019. Hay un informe de 2019-2020, uno de 2021-2022 y este que es sobre 2023. Aquí lo que se observó fue lo ocurrido durante ese año. Es como la recolección de esa información. ¿Qué es importante señalar ahí? Cualquier alerta que emita una entidad del Estado, hay que considerarla. Claro. Por eso el señor alcalde Galán ha convocado a todos los organismos de seguridad de la ciudad, a quienes estamos involucrados en la estrategia, a la Fiscalía, al Ejército, a la Policía, a tener un diálogo con la Defensoría del Pueblo, con el fin de conocer los hechos materiales que llevan a emitir esa alerta ayer, porque, digamos, en términos de la información que tienen los organismos encargados directamente de la seguridad en la ciudad, es muy importante analizar cuáles son esos hechos materiales para ver si hay que hacer una graduación diferente del tipo de amenazas. Vuelvo a señalar que hay una conjunción de elementos dentro de la ciudad donde puede existir alguna presencia de bandas. De hecho, el año pasado tan solo capturaron a este individuo alias Satanás y golpearon unas organizaciones, unas bandas de que se hacían llamar los maracuchos y unos que se hacían llamar los que se denomina el Tren del Golfo, el Tren de Aragua. Pero en general, digamos, lo importante aquí es que el análisis que hagamos con la Defensoría del Pueblo de esto es lo que nos llevará a sopesar en términos de lo que nosotros estamos viendo que hay sobre la ciudad contra estos elementos que la Defensoría del Pueblo tiene que tener para soportar esas indicaciones. ¿Qué digo en principio? Digo que los indicadores que hay sobre las localidades que ellos ponen las alertas y el tipo de hechos que describen difieren en lo que nosotros estamos observando en los registros y en, por ejemplo, el tipo de comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee, digamos, la estructuración del problema, lo podría llevar rápidamente a imaginarse que este es un escenario de masacres y de grandes confrontaciones. Y lo que, pues, materialmente ustedes no han tenido noticia de eso acá, no ha ocurrido. Entonces, por eso es muy importante saber para nosotros cuáles son los factores que dan lugar a esa alerta para poderlos, digamos, dimensionar en su realidad y saber hacia dónde nos llevan. Siempre la información es muy importante. Entre más información, mejor toma de decisiones. Claro. Pero cierro esto, es muy importante señalar. En la ciudad, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía trabajan permanentemente en la lucha contra bandas, adicionalmente en la ocupación del territorio, y si esta alerta deja una imagen a los ciudadanos, pues porque el lenguaje y la estructuración de la alerta es que esta ciudad está bajo el control de bandas criminales, yo tendría que decir que no lo puedo compartir y que por lo tanto, como no lo puedo compartir, lo más importante es que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo nos comparta esa información para ver si es a tal magnitud o para poderles informar a ellos que tal vez esas observaciones hay que contextualizarlas en el marco de lo que está ocurriendo en la ciudad. Caro Castellanos, la escucha también el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Secretario, cuando se presentan y todos los días, lastimosamente estamos escuchando esto, no, me robaron el celular, no, es que iba en el carril de la bicicleta y me bajaron de la bicicleta. Cuando van a poner, digamos, las denuncias, cuando van a hablar sobre decir, oiga, me robaron el celular, los trámites están siendo muy engorrosos. Ya no se pueden hacer vía virtual, tiene que ser presencial, ojalá cerca al lugar en donde ocurrieron los hechos, y esto complica aún más a la persona que acaba de ser, digamos, víctima de ese robo.
¿Cómo hacer para mejorar ese proceso y que verdaderamente tengamos los números claros de cuántos robos se dan en la ciudad? Porque muchas veces, y le cuento por experiencia personal, no, pero es que me toca ir allá, no, yo mejor dejo así, y no lo denuncian. El tema de la denuncia es todo un desafío de nuestro sistema. Yo fui hace como 10 años víctima de me robaron los celulares, me los sacaron del saco y logré ver los ladrones y cogerlos y el proceso fue tortuoso en todos sus pasos. Sí. Ujú. Tan tortuoso que al final del ejercicio incluso me generó a mí unas situaciones. ¿Por qué cuento esto? Porque eso hace parte de nuestra preocupación fundamental en el servicio de seguridad de la ciudad, desde el primer día. Entonces, desde la Secretaría de Seguridad, aprovechamos una iniciativa interna que había dentro de la Secretaría que nunca fue usada y la impulsamos, que se llama AID, con el cual, si tenemos conocimiento de un delito, nosotros nos acercamos a la víctima para facilitarle la denuncia. ¿Es como móvil? Sí. Yo, o sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando muy en la primera semana un señor mayor de edad mayor, como de 80 años, en la zona de la 119, salió un video en un noticiero que lo habían golpeado, y a la enfermera, todo eso. Sí, para Entonces, robarle. ¿qué hicimos nosotros? Pusimos a nuestra gente de AID a buscar esas víctimas. Ahí, por ejemplo, la encontramos como a los 40 minutos, la entrevistamos, descubrimos que el hecho no había ocurrido ese día, sino el 19 de diciembre. Ah, claro. Que el 19 de diciembre no se había puesto la denuncia, sino que la familia de la víctima había tomado la decisión de atenderlo a él, a la enfermera, que adicionalmente, como no se puso el 19 de diciembre, cuando fuimos a hacer el barrido de cámaras en el barrio, ya las cámaras se habían borrado. Pero aún así le pedimos a esta ciudadana que nos hiciera el favor de denunciar. ¿Y lo hizo? Sí. Sí, claro. Y no tuvo que ir a X o Y lugar. Desde ahí coordinamos la toma de la denuncia y en general lo estamos haciendo. Este es un programa que está escalando con todos los delitos que nosotros conocemos. Pero hay que masificarlo para que la gente sepa. Claro. Y los llame a ustedes. en esa Nosotros idea. lo hemos ido promocionando desde nuestras comunicaciones. Y es una capacidad que buscamos ampliar dentro de nuestra estrategia de seguridad. Eso es muy importante. Por eso cuando hablábamos ahora, Juan Manuel, sobre la percepción y esa discusión falsa entre percepción y realidad, que son los indicadores. En realidad los indicadores de criminalidad son herramientas para la toma de decisiones. No me demuestran exactamente qué es lo que está pasando. Y por eso este gobierno se centra en la percepción. Hay que cambiar el entorno urbano, hay que mejorar la funcionalidad de la ciudad. Hay que disminuir la ocurrencia de hechos ocurridos, de hechos conocidos, perdón, o de noticias criminales o de denuncias, ojo, de denuncias por no ocurrencia, no por recepción. Por eso también el señor general Gualdrón, dentro de su estrategia, le ha dicho a los señores del despliegue de la MEVOC, si usted conoce un delito, tiene que facilitar la toma de la denuncia. Nuestra preocupación no está en si los números están en verde o en rojo. De hecho, entre más conocer delitos, más entendemos el crimen, más fácil lo vamos a poder golpear. Entonces, la denuncia es muy importante. Y ustedes me ven hablar casi siempre la denuncia, por una razón adicional. La denuncia me activa el proceso de aplicación de la ley, o sea, lo judicial, pero además la denuncia se convierte en el punto en el cual yo logro entender cómo funcionan los criminales y traducirlo a la ciudad. Gracias a que estamos haciendo eso, he descubierto, por ejemplo, que la coordinación entre el sector privado, los ciudadanos y las instituciones está débil y que nos toca recomponerla. Tenemos que volver a hablar con la policía, volver a confiar en la policía para que, por ejemplo, cuando pase un evento criminal, el tiempo de alerta entre la ocurrencia y el anuncio a la policía me permita una reacción rápida que haga que los criminales no tengan espacio. Pues, secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la mesa de trabajo de Radio Red. Espero que no sea la última, espero que la próxima venga con más noticias sobre los resultados que arroja esta estrategia de seguridad. Capi, ¿y usted lo quiere despedir con música? Claro, porque de vallenato nos dijo Pocón, pero esta tengo entendido que es una de sus favoritas. Aquí está.
queda claro que en el debate Rolling Stones, Beatles, ¿su voto es por los Beatles o me En esa equivoco? canción en particular. En esa canción. Porque la otra que me gusta de los Rolling Stones, mi señora me dijo ayer, no la mande ni loco. Entonces, ¿Cómo así? ¿Cuál es la de los Rolling Stones que le ¿Cómo así? gusta? No, yo aquí soy rollingstoniano, ¿cómo así? Aquí defendemos a los Rolling Stones. pero no es porque no me guste, sino porque no era apropiada para el momento. A ver, no. ¿Y cuál es la de los Stones? ¿Brown Sugar o cuál? Es que yo soy de la generación que vio una serie. Ah, ya, la de Misión del Deber. Misión del Deber. Fit Black. Entonces, mucho de lo que me inspiró a mí el camino que tomé por la vida fue esa misión, serie, y entonces esa canción me gusta mucho, pero imagínense yo viniendo a promocionar que todos nos tenemos que unir por esta ciudad y traigo una canción que se llama Painted Black. No, pero es buena. ¿Qué pasa? Pero como dice usted, si le ponemos contexto a la situación, adquiere otra dimensión. Lo que pasa es que a veces no hay tiempo para el contexto. Eso es ya. verdad. Verdad, Pero verdad. pero hablamos de esta, entonces esta de Blackbird es una que también tiene el black, pero es un black positivo. Está relacionada con varios eventos en mi vida que tienen que ver con la vida y con la muerte, y es en ambos, digamos, no voy a entrar en detalle, pero fueron momentos culmen de mi vida donde esas personas pudieron volar. Qué bien. Entonces, para mí es importante. Blackbird de los Beatles, de su álbum Blanco 1968. La seguridad, estar pendiente de la seguridad en Bogotá, ¿deja tiempo para escuchar musiquita? Sí, cuando voy yendo a los lugares. Ahí va la Pues voz. algún tranconcito, eso es que de vez en cuando hay. Entre las 4 y las 6 de la mañana, ahí se escucha. Aquí en Bogotá no hay trancón. Ah, verdad, perdón, no. Es un hombre madrugador, ¿no? Sí, yo soy vieja guardia, oigo radio, me levanto temprano. Lee periódico en Leo periódico en papel. papel, compro libros en papel. Usted es de los nuestros. Anda en chanclas por la casa, ¿no? Ah, no, hasta allá sí no. Yo. Por eso les decía que soy viejito. Oiga, Yane, ¿usted se estaba tomando el tinto de secretario? Estaba viendo en la marca ¿Qué tal? Yo vi que Yane le cogió el termo y todo y empezó. Sí, empezó ahí a calibrarlo. Ahí. Es que la seguridad en las cabinas de radio, si viera cómo está. El colmo sería que le robaran el tinto en la Que cabina. se le perdió el termo al Fui secretario. allá y me robaron el tinto, hágame el favor. Me robó el tinto. Nos Bienvenido, despedimos secretario. con doblete. Sonaron los Beatles y aquí ya están los Stones también, ¿no? Eso. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Muchas gracias, muy queridos. 6 de la mañana, 57 minutos. Ustedes escuchan Radio Red.